Finalmente, ¿qué es lo que condena al alma al infierno? Su incredulidad. Porque los pecados, dice la Escritura, que ya fueron pagados, que ya fueron borrados, eliminados, quitados del medio. Pero, ¿por qué entonces las almas se van al infierno? ¿Por qué se estarían yendo las almas al infierno? Por incredulidad. La incredulidad está enviando las almas al infierno, porque no se quieren reconocer como Dios así lo ha demandado. El Señor Jesucristo en Marcos 1:15 ha dicho a todos los seres humanos que se arrepientan. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento es una manera de autopercibirse tal cual es el ser humano delante de Dios. ¿Cómo está el ser humano delante de Dios? Que es un pecador, que ha cometido un solo pecado y ese pecado lo llevó a la condena de su alma. El alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado, de ese pecado, es la muerte del alma del infractor. Entonces, el Señor ha demandado al ser humano a que se debe reconocer tal cual está su situación espiritual, moral y judicial. Espiritualmente, el ser humano está muerto en su espíritu porque el pecado que cometió lo mató. Terminó sin conexión con Dios. Ese mismo pecado lo dejó condenado a muerte eterna y está corrompido porque peca siempre. Entonces el ser humano está demandado a ese reconocimiento de parte del Señor, y ese es el arrepentimiento para salvación, que el ser humano se autoperciba pecador, se autoperciba condenado, se autoperciba muerto en su espíritu, y que por haber pecado esa condena pesa y quedó condenado. ¿A qué? A pasar la eternidad permanentemente muerto, eternamente en el lago de fuego. Personas no creen que existe un lago de fuego donde van a ir las almas por toda la eternidad. Personas no creen que existe el infierno. El infierno no existe en la mente de esas personas. No se autoperciben condenados y ellos no van a ir al infierno porque el infierno no existe para ellos, sino un purgatorio donde serán expiados sus pecados después que ellos mueran. La oportunidad no es después que tú mueras, querido amigo. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí hoy, ahora, el tiempo aceptable. He aquí hoy, ahora, el día de salvación. Segunda de Corintios 6:2. Allí la Escritura dice que el tiempo aceptable para salvación no es después que mueras. No es cuando estés en el purgatorio, porque sencillamente, querido amigo, te tengo malas noticias. El purgatorio no existe. Allí no serán expiados tus pecados. El purgatorio es un engaño de la religión, que esa religión te está llevando al infierno, porque cuando mueras, tu alma despertará en el infierno, porque el infierno sí es real. El purgatorio no existe. Por tanto, el día de salvación es hoy. El Señor Jesucristo ha demandado a todos los seres humanos a que se arrepientan. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El ser humano está demandado no solo al arrepentimiento, sino también a creer lo que Cristo hizo en la cruz. A creer en el anuncio que dice que Cristo murió por todos nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado conforme a las Escrituras. Ese es el anuncio de las buenas noticias. Ese es el Evangelio que debe creer
una vez que te hayas arrepentido. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio en la manera en la que te autopercibes hoy. Una manera errada en la que te autopercibes hoy. Esa manera errada en la que hoy te estás autopercibiendo es la que debes cambiar, porque arrepentimiento para salvación es un cambio en la manera de tu pensar. Esos pensamientos de que cuando yo me muera voy al purgatorio y allí serán expiados mis pecados y de allí me iré al cielo, esos pensamientos debes cambiarlos, porque arrepentimiento para salvación conlleva es a un reconocimiento en el estado en que te encuentras hoy, porque no has hecho efectiva tu salvación. Salvación que fue lograda allá en la cruz del Calvario por el Señor Jesucristo hace 2000 años. Te debes autopercibir. ¿De qué manera? En el estado espiritual, moral y judicial. Judicialmente, por haber pecado, debes reconocer que quedaste condenado. Y el alma que pecare, esa morirá, dice el Señor en Ezequiel 18:4. Y el pecado ese que cometiste, que te condenó, se paga solamente con la muerte de tu alma. Entonces, moralmente estás corrompido y debes reconocer de que nunca podrás dejar de pecar. Estás corrompido. Tienes una naturaleza pecaminosa que te hará pecar siempre. Y espiritualmente no tienes conexión con Dios porque estás muerto en tu espíritu. Entonces, eres un cuerpo vivo con un alma viva, pero su espíritu no tiene conexión con Dios porque perdió la conexión cuando cometió su primer pecado. Se dejaron caer los decretos condenatorios. Ese pecado que cometiste por primera vez te dejó tu espíritu muerto y tu alma condenada. Entonces, el Señor ha demandado a todos los seres humanos de este mundo que se arrepientan, que se reconozcan en ese estado. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, que se autoperciban en esos tres estados, en esa condición pecaminosa en la que se encuentran, en ese estado judicial de condenado en la que se encuentran y en ese estado espiritual muerto en el que se encuentran. Y deben creer que Cristo ya pagó por todos los pecados que usted ha cometido, así como yo, porque esta que le habla es una pecadora en potencia, que aunque he cruzado el umbral de muerte a vida, sigo siendo pecadora, porque tengo una naturaleza pecaminosa. El Señor ha dicho en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no viene a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y qué es lo que tiene que escuchar? ¿Qué es lo que tiene que escuchar? El Evangelio, que Cristo Jesús murió por tus pecados y así de esa forma te ha salvado de que tú vayas al infierno a pagar por tus pecados. Tú ya no tienes que ir al infierno. Ya tú has quedado exento de todos tus pecados. Entonces tus pecados ya no te condenan. ¿Qué sería lo que te condena al infierno? Tu incredulidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La dureza de tu corazón está acumulando ira para el día de la ira, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. El alma no arrepentida. Romanos 2:5 lo dice la Escritura. El alma no arrepentida, creyendo que tiene el amor de Dios, está engañado por las religiones, porque no es el amor de Dios el que está con esa persona, sino la ira de Dios es la que está con esa persona. En Juan 3:18 dice la Escritura que el que cree en Él no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, Jesucristo, el que murió allá
en la cruz de Calvario para salvarte de los pecados, para salvarte de las condenas, para salvarte de que tus pecados te condenen, de que por cualquier pecado que cometas hoy te condenen. Pero ya eso no es así, porque ahora por ningún pecado que cometas serás juzgado, serás condenado, sino por la incredulidad suya. Porque los pecados suyos ya fueron pagados, ya fueron borrados, ya fueron eliminados. Entonces sus pecados no lo condenan, sino su incredulidad. El Señor Jesucristo ha dicho que el muerto espiritual le es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesucristo ha dicho a las personas que no se han reconocido: si no os arrepentís, perecerás. Perecerás igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. Entonces el Señor ha dicho a los muertos espirituales en Juan 5, 25: de cierto digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que la oyeren, los que la oyeren, el Evangelio vivirán. Porque al creer el Evangelio, el Espíritu vuelve a la vida. Porque al creer el Evangelio, las almas quedan sin condena. Porque han creído que todos sus pecados fueron perdonados. Porque los pecados eran los que nos condenaban. Y si los pecados ya fueron pagados, no hay nada que nos condene. Por ningún pecado que cometamos hoy, vamos a ser condenados. Vamos a seguir pecando porque es una condición que tenemos. Pero tampoco es una licencia para salir a pecar. Esto no es una licencia, esto es un conocimiento que recibimos de que ahora por ningún pecado que se cometa seremos condenados. Porque ya los pecados que nos condenaban ya fueron pagados, fueron quitados de en medio. ¿Qué dice Colosenses 2, 13 y 14? Que todos los pecados fueron perdonados y que el acta que nos condenaban fue quitada de en medio, clavada en la cruz. Por tanto, lo que toca ahora es creer, como dice Efesios 1, 13 y 14. ¿Qué dice allí? En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Solo oyendo, creyendo, podrás ser salvo. Pero tienes que reconocerte, porque hay dos demandas que el Señor ha hecho para cada uno de nosotros: reconocimiento y creer en el Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, el ser humano no tiene de otra: obedecer las dos demandas. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Obedecer las dos demandas significa para ti que haces efectiva la salvación que Cristo conquistó en la cruz para todas las almas. Porque esa muerte que suscitó allí en la cruz fue un evento judicial sustitutivo por parte de Cristo, que se colocó en la cruz para que nosotros, todas las almas, fuéramos exoneradas de todas las condenas, porque fueron pagados los pecados que eran los que nos condenaban. Por tanto, lo que te llevaría al infierno hoy, al morir, no son los pecados. Quiero dejar esto bien claro. No son tus pecados los que cometiste ayer, los que estás cometiendo hoy, los que vas a cometer mañana, y hasta el día que estés aquí, no te condenan los pecados. Irías al infierno por tu incredulidad y estarías ante el gran trono blanco para recibir tu sentencia al lago de fuego, pero es por tu incredulidad. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. He aquí ahora el tiempo aceptable. Hoy es el día de salvación, no mañana, no ahora más tarde, porque nadie tiene la vida comprada. Así que a creer, a obedecer las dos demandas, que es lo único que el ser humano le toca. Porque ya Cristo murió, ya pagó y quitó todas las condenas, quitó todos los pecados que son los que nos enviarían al infierno. Pero los pecados ya no nos envían al infierno, sino nuestra incredulidad. Que Dios te bendiga.